Bueno, aquí es importante que conozcamos nuestras unidades de medida culinaria. Sabemos que en cocina y gastronomía muchas de las recetas están realmente expresadas en unidades culinarias. Sin embargo, nosotros, como vamos a aprender a hacer recetas estándar, como su nombre lo indica, estas recetas o estos formatos de recetas estándar manejan unidades estándar, es decir, que no es posible que hagamos la relación o los cálculos con unidades de medida culinarias. Por lo tanto, tenemos que aprender a hacer las conversiones de medidas culinarias a unidades de medidas estándar. Entonces, ¿cuáles son las más conocidas como medidas culinarias? Conocemos, por ejemplo, las tazas, ¿sí? Tazas, cucharas, cucharaditas, e incluso las libras. Entonces, la relación que existen de estas unidades de medidas culinarias a las unidades estándar también las van a encontrar en las tablas de conversión de unidades. Entonces, por ejemplo, tenemos que una taza es equivalente a 8 onzas, ¿sí? Y que también es equivalente a 237 mililitros. Que una cucharada equivale a 15 mililitros, por ejemplo, que una libra son 16 onzas, es decir, que una libra son 2 tazas. Esas son nuestras unidades de cocina. Entonces hay que aprender a convertirlas a las unidades de medida estándar. Entonces estas son las unidades de cocina, las vamos a convertir en unidades estándar. ¿Qué unidades estándar vamos a manejar de ahora en adelante nosotros? Para que lo tengan en cuenta. Si son unidades de masa, ¿sí? Unidades de masa, vamos a manejar gramos o kilogramos. Si son unidades de volumen, vamos a utilizar mililitros o litros, ¿sí? Para que sepan que esas van a ser las unidades a las que siempre vamos a tener que convertir estas unidades culinarias. Sin embargo, nosotros encontramos que muchas de estas unidades culinarias o unidades de medida de cocina vienen también con fracciones. ¿Qué es eso de las fracciones? Entonces vamos a ver. ¿Y qué tiene que ver con eso de las unidades culinarias? Entonces, las fracciones son un número fraccionario que está expresando que cierta cantidad está dividida. ¿Qué quiere decir eso? Entonces nuevamente nos acordamos de cómo se expresa una fracción. Entonces una fracción se expresa con un numerador y un denominador, ¿sí? En las fracciones, el numerador indica el número de partes, ¿sí? Partes que tomamos. Y en el denominador, el número de partes en el que está dividida la unidad. Partes que tomamos y partes en las que está dividida la unidad. Entonces nos vamos a imaginar que esto que yo estoy dibujando aquí corresponde a una unidad, ¿sí? Una unidad. Y esa unidad la voy a expresar en unas fracciones, ¿sí? Entonces voy a decir que voy a dividir en partes iguales. Ustedes hacen un acto de fe y creen que estos son divisiones en partes iguales. Y ahí estoy diciendo
que esta unidad lo dividí en 4 partes. Como lo dividí en 4 partes, pues en la parte inferior voy a colocar 4, ¿sí? En el denominador 4, que fueron las partes en las que dividí la unidad. De esas 4 partes, te digo que me voy a tomar 3 partes, ¿sí? Y ahí la sombreo. Entonces quiere decir que en el numerador coloco 3, que fueron las 3 partes que tomamos. Y queda expresado, representado esta operación que dice ahí en una fracción. ¿Por qué les explico esto? Porque resulta que en muchas de las recetas nosotros encontramos cosas como estas. 1/4 de taza de leche, media libra de azúcar, 1/5 de kilogramo de agua, por ejemplo. ¿Sí? Encontramos cosas como esta, o 3/5 partes, por ejemplo, 3/5 partes de taza de, digamos que de harina. Encontramos estas expresiones en muchas de las recetas de cocina. Y para usar las medidas estándar, pues debemos hacer la conversión de estas unidades que están en fracciones, unidades culinarias que están en fracciones, a medidas estándar, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Miremos. Podemos usar entonces los factores de conversión o las reglas de 3. Yo sé que a ustedes les gusta mucho la regla de 3, entonces vamos a usar los ejemplos en regla de 3. Entonces vamos a plantear las reglas de 3. Entonces decimos, en la regla de 3, primero planteamos la equivalencia. Entonces yo digo, si una taza equivale a 237 mililitros, ¿sí? Planteé la equivalencia. Entonces, 1/4 de taza, ¿a cuánto equivale? Ahí tengo planteada la regla de 3. ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces voy a verificar que mi regla de 3 haya quedado bien planteada. Entonces dibujo una crucecita mentalmente, es decir, hago la verificación mentalmente, una crucecita imaginaria, y verifico que del mismo lado estén las mismas unidades. En este caso, tengo tazas del mismo lado, o sea que está bien planteada. Entonces ahora simplemente la resuelvo. Entonces yo digo, bueno, x, que es la incógnita, es igual. Los dos lados diagonales se multiplican. Entonces digo 1/4 de taza por 237 mililitros dividido, siempre el valor que va a dividir es aquel valor que está de forma diagonal a la x. Entonces digo una taza. Y ahí me quedó, ya me quedó para resolver la regla de 3. Si me doy cuenta, tengo en el numerador y en el denominador tazas, las puedo cancelar y la respuesta por lo tanto me va a dar en mililitros. Hago la operación con la calculadora y digo que 1/4 por 237 mililitros dividido 1 me da 59,25 mililitros. A esto corresponde 1/4 de taza de leche. Entonces yo puedo decir aquí que corresponde a 59,25 mililitros. Y así hago lo mismo con las otras. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Debo convertir de libras, todo lo vamos a convertir en las unidades estándar, en este caso gramos. Entonces copio la equivalencia. Entonces digo, una libra equivale a 4,53 gramos. Entonces, media libra, ¿a cuánto equivale? Nuevamente hago la verificación de mi regla de 3 que me ha quedado bien planteada.
verifico que del mismo lado tenga las mismas unidades. Si está bien, entonces paso a resolverlo. Entonces digo x es igual, los extremos se multiplican, 1/2 de libra por 4,53 gramos, dividido el número que está diagonal a la x, o sea, 1 libra. Libra con libra se me cancela y lo que me da en gramos. Hago la operación y encuentro que me da 5 gramos. Listo, entonces aquí no digo que tengo media libra de azúcar, sino que tengo que pesar 226,5 gramos. Y así sucesivamente con cada una de las valores que debo convertir de fracciones de unidades de cocina a unidades estándar.